misericordia. El Señor le dijo a sus discípulos, a los fariseos, le dijo, misericordia quiero, ya no más sacrificio. Misericordia, hermanos, es algo que no puedes comprar, algo que no puedes agarrar con tus manos, algo que no te vende, algo que no puedes contemplar. La misericordia de lo que le estoy hablando es algo que solamente Dios y solamente Él nos puede dar. Por esto, hermanos, a Él se le llama el Padre de la misericordia. Romanos capítulo 11, versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Sabe, hermanos? A pesar de la conducta adversa a Dios, a pesar de la rebeldía de este pueblo, Dios no ha desechado al pueblo judío. Todavía hay esperanza para ellos. Todavía Dios tiene el dedo en el renglón para que la nación judía se convierta. Hoy Israel, hermano, no quiere saber nada de Cristo. Puedes predicar el evangelio en aquel lugar, sí lo puedes hacer, pero te expones, hermanos, a las burlas, a los golpes, a la deportación y hasta la misma muerte. Ahora, déjenme decirle esto, hermanos. Para el pueblo de Dios no era desconocido la conversión del pueblo judío. No. El libro de Salmos, capítulo 51, versículo 2. David, hermanos, después de haber cometido adulterio y un terrible asesinato, se sentía pésimamente mal. El pecado, hermanos, hacía que aborreciera aún su propia vida. No había paz en su corazón. Se sentía sucio, se sentía maloliente. Y el Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire, pudiéramos ofender a alguien y pedirle perdón, pero con quien hemos pecado es con Dios. Mientras no vayamos a Dios y reconozcamos nuestra condición, hermanos, reconocer nuestra condición, nuestro mal y nuestro pecado significa aborrecer, despreciar, odiar, repudiar lo que yo hice que afecté a otro, que afecté a otro. Israel, hermano, no desconocía. David lo dijo. Isaías dice, y os daré un corazón nuevo, no de piedra, no, un corazón de carne, que se adolezca, que sea sensible, que se quebrante. Israel tenía un corazón duro para con Dios, Lávame más y más. A pesar que la nación de Dios aborrecieron a Jesucristo, Dios había establecido, hermanos, un pacto con su pueblo. Y les había dicho en el libro de Jeremías, déjenme ver si lo encuentro, hermano. Jeremías 31. Mire, en el versículo 33 y 34, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Oiga, este es el Antiguo Testamento, hermano. Ya está hablando de la gracia de Dios. Ya está hablando de la salvación. Y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más a ninguno a tu prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de tu pecado. ¿Cómo será esto, hermano? Con la salvación en Jesucristo. Solamente Cristo puede salvar a esta nación. Mire, hermano, en el pueblo judío, en nuestros tiempos y en los tiempos pasados, hubo muchas conversiones increíbles. Ahora, después de los apóstoles estoy hablando, hubo mucha gente judía convertida al cristianismo, judíos mesiánicos. Por hablarles de alguien, pudiéramos hablar de un judío muy reconocido, Tom Canton, uno de los hombres que inventó aquella vacuna del H1N1, no sé si es así o al revés. Este hombre tiene varias empresas, laboratorios ahí en Jalisco, en la República, y una mente muy brillante, hermano. Y apoya fuertemente la obra misionera y a muchas iglesias. Apoya. A mí en el principio, cuando me ordenaron pastor, él me apoyó cerca de 6 meses. Está el otro hermano también evangelista, Gary Lee, un hombre bíblico también, y está predicando también el evangelio. Son judíos convertidos al cristianismo, hermano. La Biblia nos enseña en el libro Romanos, en el capítulo 11, hermanos, y versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Y en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Hermanos, para el judío, el evangelio es un enemigo. Son antagónicos al evangelio. No lo soportan, no lo pueden ver. No creen en Jesucristo. Pero la Biblia dice que al final de la gran tribulación, muchos de los judíos van a ser convertidos, porque ellos mismos van a salir a predicar el evangelio a los judíos y a todo el mundo. Y dice la Escritura, hermanos, que muchos de los pecados de ellos serán borrados. En el libro de Jeremías 31. ¿Por qué? ¿Quién los va a borrar? Está hablando del mismo Señor Jesucristo, por la obra redentora de Cristo. Cuando la Biblia habla en el nuevo pacto, está algo que ya se está cumpliendo con Jesucristo y se está cumpliendo con la iglesia, hermanos. La iglesia debe salir a predicar no solamente al mundo, sino también al judío. Claro, que de momento, hermanos, la nación de Israel se muestra hostil y agresiva al evangelio porque es un pueblo que se ha endurecido. La Biblia lo dice, que ellos son enemigos del evangelio, pero llegará el tiempo en que ellos reciban también a Jesucristo. Pero en esta mañana, hermano, quiero hablarles de este tema, cómo crecer en la gracia. Ustedes saben, hermanos, que el crecimiento es muy natural en los seres humanos. Aún en la naturaleza, el crecimiento es algo también natural. Las plantas, los árboles, los animales, todo crece. Como seres humanos también crecemos. Pero, ¿qué mal se sentiría un padre de familia
ver que sus hijos no crezcan, que se queden pequeños. Qué tristeza, hermano, que lleguemos a este punto. Hermanos, en la vida hay un crecimiento natural. Como cristianos también tenemos un crecimiento natural. Necesitamos crecer como cristianos, pero espiritualmente. Mire, hermanos, vayamos cómo crecer en la gracia. Número 1. Para crecer, hermanos. Perdón, esposa, que me borre esto y es sonidos feos, pero bueno. Ok, hermanos. Número 1. El hombre, para crecer es necesario un nuevo nacimiento. Vayamos al libro de Juan, hermanos. Mire, en San Juan, capítulo 3, sabe la historia de Nicodemo, que fue a Jesús y le habló acerca de la vida eterna y todas estas cosas. En San Juan, capítulo 3, hermanos, versículos 3 y 5, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: es cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa, hermanos, nacer de agua? Recuerde algo, hermanos, que para el judío antes de Cristo ya había una especie de bautismo, una especie de lavamiento, una especie de pureza con agua, y era una señal de un arrepentimiento externo. El bautismo así se practicaba antes. Era como si la gente se purificara o purificara su alma. Cuando llegó Juan el Bautista, él bautizaba para arrepentimiento. Y él dijo: viene uno tras de mí, el cual no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Él os bautizará con fuego, con el Espíritu Santo. Hermano, cuando la Biblia habla del agua, habla de una limpieza previa al nuevo nacimiento. Y esto está hablando de doctrina, que debe de haber un cambio en nosotros. Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 1, versículo 23, dice la palabra del Señor: siendo renacidos, volver a nacer siendo ya hecho, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que permanece y vive para siempre. Hermano, el hombre para crecer necesita nacer. No puede nadie crecer, hablando espiritualmente y hablando del cristiano. Dice: siendo renacidos de simiente corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Luego dice: por la palabra de Dios. Mire, si no es la Biblia la que te enseña, si no es la palabra la que te corrige, si no es ella la que te aconseja, créeme, vamos a seguir igual. No va a existir un cambio en nuestra vida, no va a pasar nada. La palabra de Dios, hermano, es el germen de vida sobrenatural, espiritual. Y esta tiene un valor eterno. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. Mire, hermanos, ¿cómo crecer en la gracia? Número 1, necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo, hermano?
es ponerte un saco, es quitarte el saco y ponerte otro. Es cambiar completamente las vestiduras. La Biblia dice, hermanos, despojémonos del viejo hombre, el cual está minado, está viciado por este mundo. Hay gente, hermanos, que actúa, piensa y hace como si no fuera cristiano. A lo mejor no es. Y estamos batallando con gente. Yo siempre les he dicho algo, que cuando demos el plan de salvación, lo demos correctamente, hermano. Mire, yo le digo al hermano David y a los jóvenes o a los que me acompañan, hermano Celestino, vamos allá Estero. Siempre que presento el plan de salvación, yo dejo que ellos, como el carcelero de Filipo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos necesitan estar convencidos cuál es su condición delante de Dios, no delante de los hombres. No delante de los hombres. Dice, ¿qué debo hacer entonces? Y le muestro cómo hay un Dios que está enojado y molesto contra el pecado. ¿Qué hay que hacer? No sé. ¿De qué piensa? ¿Qué le dice el Espíritu Santo? ¿Qué le dice su conciencia? Bonito arrepentirme. Hermano, mientras no nos demos cuenta hasta dónde estamos lastimando, hasta dónde estamos dañando a nuestra gente y a lo más querido y a lo más amado, no vamos a cambiar. Vamos a seguir siendo iguales. Miren, me he encontrado en la calle predicando el Evangelio, visitando a las personas, y he visto que hijos de esas personas están bien sumidos en las drogas. Una vez estaba allá en una iglesia en la Cárdenas González y una hermana tenía un hijo con problemas de drogas que se quería aventar del tercer piso, bueno, la azotea del segundo piso. Y me dice, estábamos varios ahí, dice, Pastor Manuel, vaya usted que sabe de estas cosas, órale. Pues ya me dijo marihuana. Pues sí, hermana, la consumí, pero pues ya no. Y pues, a lo mejor si estoy ahí, pues... ¿Cómo dijiste, hermano? ¿Que de verdad dan ganas? No digas eso, hermano. No, hermano Nazario, por favor. No. Y hablo con este joven. Efectivamente, no tenía ni barda al segundo piso. Y desde acá, como a medio piso, le hablaba de Cristo al muchacho. No me vaya a agarrar y también me vaya a ir. Y ese muchacho se convirtió a Cristo, hermano. Una bendición bien grande para sus padres. Pero ¿sabe lo peor de esta historia, hermano? Es que ellos dejaron de buscar a Dios. Qué tristeza, hermano. Hace poco mi esposa se encontró una tarjeta, oren por mis hijos, tan lejos de Dios. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cómo estamos? Hermanos, no hay nada perdido en nuestros hijos. Mientras tengan vida, todavía ellos pueden nacer de nuevo si no son salvos. Luchemos por ellos, vale la pena. Dios va a demandarnos de ellos. Segunda cosa, crecer en la gracia es desear alimentarnos, hermano. Mire, Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, la Biblia dice, desear como niños recién nacidos. Déjenme lo saco, porque luego me equivoco y tengo un sinodal a mi derecha que nomás me está marcando. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvación. Ahora, esto no significa que el conocimiento te hace salvo.
Está hablando que crezcas, que madures, que maduremos, que tengamos un equilibrio mental justo, equilibrado, hablando emocionalmente. Hermanos, cuando un cristiano ha nacido, es un niño en la palabra de Dios. Pregunta, ¿cuál será el deseo de un niño cuando nace? ¿Alguien sabe? Comerla. ¿Y qué come? Lechita, ¿no? Lechita. Es tu deseo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuáles son tus deseos? Mire, hermanos, el aspecto positivo de un cristiano es crecer en el bien. Para ello, hermanos, exige una alimentación conveniente a lo que decimos que somos, a lo que decimos que practicamos. Pero luego viene un tiempo, hermanos, cuando el cristiano ya no necesita lechita. Mire, mi nieto, el conejo, tenía como 5 o 6 años, hija. ¿Cuánto tenía? Y todavía quería lechita. Ya se dormía, pásame la 8, mami. Yo creo que por eso está bien dado. Quería leche. No, hermano, llega un tiempo en que vamos a tener que empezar a echarle legumbres, carnitas y, bueno, o carnita, perdón, no carnitas. Carnita y todas estas cosas, hermanos, que están bien ricas. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, de alguna manera, reprende en nosotros la debilidad espiritual que hay en muchos, porque le dice, porque debiendo de ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de lechita y no de viandas. Hermanos, Pablo dice, necesitamos crecer, necesitamos que para crecer necesitamos alimentarnos. Y está hablando a aquellos que habían nacido de nuevo. Él veía que no habían crecido, debido a que había acciones y actitudes, comportamientos que distaban mucho de un comportamiento cristiano. Aunque ellos habían captado en parte las verdades elementales de la fe cristiana, el apóstol dice que todavía tenían necesidad de leche, o sea, de pecho. No podían con un alimento sólido, como legumbres, carnes, mondonguito, hamburguesas. ¿Pero por qué no podían? Mire, déjeme decirle algo. Hay gente que no va a aceptar lo que se predica de aquí, lo que se predica de ahí y lo que se predica de allá. Le voy a decir por qué. Por dos cosas. Número uno, no entiendo. Número dos, hay mucha carnalidad. Una cosa te lleva a otra. Y la mente no se abre para comprender lo que la Biblia nos enseña. Antier viajé con un pastor, Manu Chin, a la ciudad de Reynosa para traer unas bancas que le regaló el pastor Roy Vélez, de ahí de ¿dónde? Mission, hermano. Mission, en la iglesia de la Colonial. Le regaló unas bancas muy preciosas. En la noche, hermanos, cuando llegó la hora de acostarnos, en automático agarramos nuestras Biblias, nos pusimos a un lado, el pastor Uchín y yo tuvimos nuestro devocional. Y en la mañana estaba orando, 5:30, levánteme, lo pierdo. Ya andaba ya en la cocina de la iglesia, nos esperando, orando. ¡Qué bendición! Pregunta, ¿ora a Dios? ¿Lees tu Biblia? Y si la lees, ¿cuántos capítulos lees? Está tremendo esto, hermano. Créanme, esto es lo que nos va a alimentar, esto es lo que nos va a fortalecer
Pablo había reprendido duramente a los corintios, todavía tienen necesidad de leche, pero eran bien carnales, hombres no regenerados. Entonces, ¿cómo crecer en la gracia? Número 1, necesitamos nacer de nuevo. Número 2, necesitamos alimentarnos. Un paso te sigue al otro. Y número 3, despojarnos del mal. Vayamos a 1 de Pedro 2:1. Usted puede decir, pastor, esto es muy sencillo. ¿Lo hace? ¿Lo hacemos? ¿Lo practicamos? ¿Lo vivimos? No lo sé. Es algo sencillo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Tremendo. Como cristianos, hermanos, si fuera una pregunta, ¿qué es lo que debemos de desechar? Hay muchas cosas, hermanos. Dice, toda malicia. Toda malicia. Hermano, dice que nuestra conciencia nos da testimonio que somos hijos de Dios. Usted puede decir, pastor, ¿usted alguna vez ha actuado así como que no honestamente? Sí, me ha pasado. De repente, llega la noche, ¿y qué hice? Y se lamenta uno y dice, Señor, perdóname. Hay una naturaleza, hermanos, todos batallamos contra nuestro pecado, pero que no batalles con él y que permanezca, hay problemas. Y serios, hermanos. Como cristianos, hermanos, necesitamos desechar el mal. Desechar significa despojarnos del saco, ya saben. Digo, no quitarnos el saco, no hay que predicar con saco. Hermano, está hablando de la santificación, de dejar de hacer lo que estaba mal, de dejar de practicar lo que estaba mal, de dejar de decir lo que estaba mal, tratar de actuar lo más bíblico, lo más correcto, pero eso significa despojarnos, aventar fuera en el tanque de la basura lo que no sirve, porque lo que no te sirve ni te ajusta, ni te ves bien y nos hace daño. Estamos hablando de las cosas que tenemos que despojarnos: la malicia, el engaño, hipocresía, envidia, esas distracciones que a veces nos acaparan. ¿Y sabe qué significa eso? El apartamiento, la santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, la resistencia hacia el mal. Ahora, la santificación, hermanos, implica dos cosas: despojarse del mal y revestirse del bien. Despojarse del mal y revestirse del bien implica la santificación, un rechazo, una resistencia férrea, firme, a no claudicar en hacer el mal a otro, ni hacérnoslo nosotros mismos. ¿Quieres paz en tu corazón? Hermano, necesitamos en verdad apartarnos del mal. Esto significa ponerlo lejos de ti, desecharlo. Porque esto daña todo tipo de relación que pueda existir. Todos sabemos, hermanos, que algunas enfermedades pueden estorbar al crecimiento de nuestros hijos. De la misma manera, el pecado, aunque no es una enfermedad, es un pecado, también estorba a nuestro propio crecimiento espiritual. ¿Pero qué es eso, pastor? Bueno, los malos hábitos, los vicios, las malas palabras, las malas conductas, las malas posturas, etc. Todas estas cosas estorban
para seguir creciendo en la gracia de Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer para seguir creciendo en esa gracia? Aquí termino. Muy fácil. Abstenernos del mal. No hacerlo, dice la Escritura en Primera de Pedro, creo que es 11 y 12. Abstenernos. 2. Dice: os ruego, hermanos, como extranjeros y como peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de nosotros como de malhechores, nos tratan de rateros, de hipócritas, de falsos, y dice: pórtate bien, digan lo que digan. Amén. Glorifica a Dios en el día de visitación, al considerar tus buenas obras. ¿Qué debo hacer para crecer en la gracia? Crecer hasta llegar a la edad de un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Jesucristo. A un varón tremendo. ¿Quién enseña a la mujer? El varón. El varón enseña a la mujer. Qué triste que el varón no enseña a la mujer. 3. Hay que renunciar al pecado. Dijo Pedro: con Cristo, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice: se acabó, ahora yo estoy crucificado con Cristo, mis pecados están con Cristo. Entonces, hermanos, concluyendo, la gracia de Dios, hermanos, es por todo lo que he recibido en el pasado, por lo que nos da cada día y todo lo que está por llegar en nuestras vidas. Es un nuevo día que nos da en la gracia de Dios. Es el reflejo de un corazón agradecido con su Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? 3 cosas: nacer de nuevo, desear alimentarse y despojarnos del mal. ¿Aprendimos algo? Amén. Vamos a entonar un canto, hermano, en honor a nuestra hermana